Bueno, buenos días. Me es un gusto, un placer dar la bienvenida y presentar a nuestra amada hermana Michelle Wolf. Vamos a hablar un poquito de ella y vamos a presentarla. Como ustedes pueden ver, tiene una fotografía con muchas rosas porque a ella le encantan las rosas. De hecho, en el ministerio que ella trabaja se llama Ministerio Rosa de Hierro. A continuación, vamos a hablar un poquito de nuestra amada hermana, Michelle Wolf. Vive en Searcy, Arkansas, y sirve como la fundadora y directora del ministerio Hermana Rosa de Hierro, equipando a las mujeres para que se conecten con Dios y con otras mujeres más profundamente en contextos de habla hispana, inglesa y bilingües a lo largo de las Américas. Como autora y expositora internacional, le gusta decir que le apasiona todo lo que tiene que ver con el español, pero su primera pasión es Dios. Michelle lleva más de 20 años trabajando para el Señor a tiempo completo en varios contextos. Misiones, Venezuela y Colombia, y el ministerio universitario, establecer nuevas congregaciones en los Estados Unidos y Latinoamérica. Y por supuesto, el ministerio de damas. A Michelle le fascina conocer a mujeres y caminar con ellas un paso más cerca hacia Dios. Su entrenamiento su entrenamiento en eso comenzó como hija mayor de 4 hijas. La segunda hermana y ella se bautizaron el mismo día, en marzo de 1991, por su padre. A Michelle le gusta cocinar, leer, escribir, pasar tiempo con la familia y tomar café como la ven allí, con una amiga y viajar. Más información, podemos hablar del Ministerio de Rosa de Hierro, los 6 libros que ella ha escrito y otros recursos del ministerio que están disponibles en este correo que pueden ver ustedes a continuación. Bueno, hermanas, gocémonos en esta mañana con nuestra amada hermana Michelle Wolf, a quien ya acabamos de presentar, y pedimos, vamos a orar por ella en este momento y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder aprender en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias en esta linda mañana que tú nos regalas. Gracias por la salud, por la vida que tú nos regalas en este día. Gracias por las bendiciones que recibimos a diario, Señor. Te pedimos en esta mañana especialmente porque bendigas a nuestra hermana Michelle Wolf, quien nos va a impartir la clase que vamos a escuchar a continuación. Y te pedimos, Señor, que siempre le dé sabiduría, palabra fácil para poder enseñar, instruir a todas estas hijas tuyas que están en esta clase. Por favor, Padre, que no solo nos quede en nuestros oídos, sino que pongamos en práctica todo lo que podamos aprender en esta linda mañana. Te agradecemos, Padre, por cada una de estas hijas que están representando tu reino, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas grandemente. Ayúdanos en todo, Señor, y haznos dignas hijas tuyas. Por favor, quédate con nosotros desde principio a fin de este día y todos los días de nuestra existencia, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Te damos gracias por todo y es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y ahora sí digo buenos días. Mira, como se dijo, me encanta tomar café y me van a ver así subiendo un poco de lo que me queda en la taza. Y también me gusta viajar. En estos días es por medio de Zoom. Zoomamos para viajar a diferentes partes. Y me encanta poder compartir con mis hermanas. Mira, hay tantísimas caras conocidas entre estas que están en las pantallas, pero también hay algunas que no conozco tan bien y me complace poder compartir con ustedes esta mañana. Mira, cómo me gozo poder compartir con mis queridas hermanas y también con aquellas que todavía no podemos llamarlas hermanas, pero son nuestras amigas que están llegando a conocer un poco más a Jesús y a nuestro Padre Celestial.
Y en esta mañana vamos a estar desglosando un poco sobre nuestro Padre Celestial, sobre Jesús cuando anduvo aquí en la tierra y cómo podemos relacionarnos con ellos. Porque yo, aunque hasta se reveló un poco a través de la biografía que se compartió, gracias Carolina, se notó que yo crecí en una familia cristiana. Yo tuve la dicha de poder crecer en la iglesia. Pero a pesar de eso, había muchas cosas que no entendía hasta que llegué a una cierta edad en la que podía ya comprender ciertas cosas, hasta que pasé por ciertas experiencias que a través de la palabra, a través de la experiencia, a través de una combinación de todo eso, podía yo ya profundizar mi entendimiento. Algunas tribulaciones, algunas cosas me surgieron muchas dudas y preguntas. Y wow, entonces, ¿cómo resuelvo eso? Y estuve hablando en un estudio con una hermana ayer que estaba dudosa de tener las dudas que tiene. Le dije, tranquila, todas tenemos esas dudas. Vemos en la Biblia muchos que tenían preguntas, pero es lo que hacemos con esas dudas, es lo que hacemos con esas preguntas que sí importa. Porque le di el cumplido ayer de decir, mira, hermana, tú estás llevando esas preguntas al quien tiene las respuestas. Entonces no te preocupes, porque estás conversando con él, estás dialogando con él, estás preguntando a quien tiene toda respuesta de todo. A él no le molesta para nada que le hagamos esas preguntas, que tengamos esas dudas, que tengamos esas inquietudes. No. Yo no soy madre de forma tradicional, pero la semana que viene voy a poder verme con mis sobrinos, que amo un montón. Lamentablemente no puse para que vieran una foto hoy, pero así, si me tengan paciencia después les enseño fotos, no se preocupen, soy tía orgullosa. Y cuando me vienen mis sobrinos y me hacen una pregunta, yo, sí, con muchísimo gozo, les quiero responder, les quiero enseñar, así quiero que compartamos las experiencias de su aprendizaje y es algo gozoso. ¿Cómo entonces nuestro Padre Celestial se goza cuando le llevamos esas preguntas, esas dudas, esa cualquier cosa que tengamos en nuestro corazón? Porque lo que es más importante es que lo compartamos. Él sí quiere escuchar lo que hay en nosotros, porque Él ya lo sabe. Él todo lo sabe. Pero muchas veces estamos nerviosas de expresar abiertamente todo aspecto de nuestro ser. Entonces, lo que vamos a estar hablando en el día de hoy tiene bastante que ver con lo que el Señor dice al respecto, porque muchas de las cosas como mujeres en las que tenemos más dudas, más inquietudes, más frustraciones, más un poco de todo, es en nuestras emociones y nuestras reacciones. Pero uno a veces dice, no podemos hablar de esas cosas porque no, eso se habla en los campos fuera de la iglesia. Eso es algo de psicología, eso es algo de, no sé, de otra cosa, porque estamos hablando estas cosas aquí. Mira, hermanas, si no podemos hablar estas cosas con nuestras hermanas en Cristo, ¿cómo vamos a poder tener base? ¿Cómo vamos a poder apoyarnos con lo que dice la palabra y con el mismo ejemplo del Padre? Mira, les quiero consolar con algunas verdades hoy. Primero, vemos en Génesis que Dios nos creó en su imagen y semejanza. Amén. Como Él nos creó en su imagen y semejanza, podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento, especialmente enfocadas ahí por un momento, las diferentes emociones de Dios y facetas de su ser. Ok,
Pónganse a ver conmigo un momentico. Cuando vemos a Dios formando todo tipo de animal en la creación, vemos la creatividad de Dios, ¿verdad? Cuando hacemos y creamos algo, sea un plan de trabajo para los niños, sea un menú para la familia, para que todos tengan algo a su gusto. Cuando creamos una manualidad, cuando creamos lo que sea, estamos hasta conectándonos con nuestro creador porque estamos desarrollando algo de su semejanza. Claro, él es el creador de C mayúscula y nosotras somos creadores de C minúscula. Así, vamos a darle todo el respeto y honor que merece, pero son aspectos de su ser que tenemos en nosotras que hasta nos conectan más profundamente con él, a través de esos aspectos de su carácter, de sus emociones. Ok, esa es una faceta de su ser, pero vamos a ver algunas facetas de sus emociones en el Antiguo Testamento. A él le complacía muchísimo, gozó caminar en el jardín de Edén con Adán y Eva. Vemos su gozo y su alegría cuando le ofrecían sacrificios, como él había mandado. Vemos su ira y su frustración cuando no le obedecían. Vemos su manera de compasión. Vemos a un Dios compasivo cuando no les castiga como hubieran merecido. Me explico en cómo podemos a lo largo del Antiguo Testamento ver las diferentes emociones y facetas de Dios. Y fuimos creadas en su imagen y semejanza. Pero a veces ponemos a Dios ahí, así en el Antiguo Testamento no teníamos tanto acceso tan íntimo con él porque no había llegado Jesús. Y es más fácil poder comprender cómo se revelaban las emociones y las diferentes facetas de Jesús cuando ya se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ya vemos durante los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos a Jesús más como alineado con la naturaleza y semejanza de Dios, porque vino en carne y hueso. Así, y vemos la revelación de sus emociones y sus reacciones a través de eso también. Pero Dios siempre ha sabido que tenemos todas esas diferentes facetas de nuestro ser. Manteniéndonos en el Antiguo Testamento, un momentico más, veamos que el mandamiento mayor, el Shema, que Dios compartió con los israelitas, decía, escucha Israel. Y mira, mantengan los micrófonos en silencio, pero les animo a que lean en voz alta conmigo este versículo que tengo en la pantalla. ¿Ok? Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Suena al mayor mandamiento que Jesús resumió en el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Lo vemos en Marcos 12:30. Vamos a usar este versículo casi como versículo lema para el resto de lo que estamos hablando. Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ok, ahora, ustedes así pueden estarlo leyendo en voz alta, pero quizás algunas están también diciendo, pero ella ya lo está leyendo, entonces, así, quizás cuando cantamos, gracias Liliana por dirigirnos en unos cantos que nos inclinaban nuestro corazón y nuestra mente y nuestra alma y hasta nuestras fuerzas, si cantamos contigo en voz alta, con las fuerzas también de la voz, para poner todo nuestro ser atento a lo que íbamos a estar compartiendo. Entonces, como quiero que ustedes participen también, vamos a, con las manos,
y las que me conocen sabían que íbamos a tener algo más interactivo. Queremos representarlo como ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hagan sus corazoncitos, por favor. Muy bien. Con toda su alma, así como el alma abierto, así abierta a Dios, con toda tu mente, aquí está la mente, y con todas tus fuerzas. Ok, otra vez. Con todo corazón, toda tu alma, toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Ok, entonces en ese mismo versículo vemos y reconocemos en Deuteronomio, en Marcos. De hecho, ese mandamiento aparece en diferentes formas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Escogí el de Marcos porque es el más conciso, pero vemos las diferentes facetas de nuestro ser. Cuando pensamos en el corazón, ¿en qué pensamos? En esos sentimientos, en los corazoncitos de te amo, te quiero, ¿verdad? Cuando pensamos en nuestra alma, muchas veces pensamos en lo espiritual, en algo que a veces presentimos o que reconocemos, pero nos cuesta describir. Cuando hablamos de nuestra mente, estamos pensando en nuestra inteligencia, estamos pensando en la sabiduría que podemos, hasta las que son de la edad dorada, la edad tercera edad entre nosotras, nos pueden compartir bastante de su sabiduría, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en eso, pensamos en otro aspecto de cómo adoramos a Dios, cómo interactuamos con Dios y también con todas nuestras fuerzas. Hay quienes aprenden más de una forma cinética. De hecho, hasta cuando hagamos con todo nuestro corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, estamos ya conectando diferentes aspectos y lo recordamos de una forma más concreta, lo que estamos hablando hoy. Pero esa inteligencia intelectual con toda la mente es como quizás en donde más de las iglesias se han enfocado sobre la enseñanza. Lo ponemos así de una forma lógica, cronológica, lo queremos razonar con alguien y a través del Espíritu Santo nos revela bastantes cosas a través de cómo con el alma podemos ya entregar nuestra alma y espíritu a ceder a la voluntad del Espíritu de Dios. Con todas nuestras fuerzas, cuando servimos a Dios, cuando preparamos una buena comida en hospitalidad, cuando recibimos a alguien en nuestras casas, cuando jugamos con los niños, cuando le enseñamos de que mi Dios es tan fuerte, así, todo eso es parte de cómo usamos nuestras fuerzas y nuestra energía para gloria y honrar a Dios. Pero ¿qué de las emociones? ¿Cuáles serían las emociones que tenía Jesús? Para esta parte sí quiero que sea un poquito más interactiva. ¿Quién me puede decir una emoción, cualquier emoción que existe? Y si tienen un ejemplo de cuando Jesús mostró esa emoción, mejor. Pero si es nada más para compartir una emoción, pueden compartirla por el chat o pueden levantar la mano para aportar una emoción. Ok, Carolina. Tristeza cuando su amigo Lázaro murió. Muy bien, la tristeza cuando su amigo Lázaro murió, hasta cuando murió su primo, Juan el Bautista, hasta él se quería apartar para poder meditar, para poder ir a su padre, porque estaba sumamente triste. Muy bien, Carolina. Ok, familia inglés. Jesús lloró. Muy bien, Jesús lloró y vemos eso como el versículo más cortico. Si dices, no, yo no puedo memorizar ningún versículo. Mira, Jesús lloró. Ya con ese tienes uno. Muy bien, gracias, hermana. Paulina. Cuando sacó a los vendedores en el templo, él se enojó. Podemos ver ahí una emoción.
Muy bien, gracias por mencionar esa emoción, porque muchas veces no sabemos qué hacer con la ira, que es una emoción tan intensa, pero Jesús nos enseña cómo podemos manejar la ira, esa emoción. Muy bien, Denise, perdón, no sé cuál es. Denis. Cuando estaba orando y se regresó y los encontró dormidos, yo sentí como que, o sea, yo creo que fue como decepción, no sé. Muy bien, estaba decepcionado, se sintió así como, hasta en otros momentos podemos decir que se sintió traicionado. Estaba frustrado varias veces. Estaba también, ¿qué otra emoción? ¿Cansado? Muchas veces lo vemos cansado. Mira, y hay emociones que salen como más intensamente cuando tenemos hambre y sed. Son condiciones sumamente humanas y no pensamos en eso como una emoción, pero afecta directamente muchísimo nuestra inteligencia emocional. Sintió también falta de respeto, especialmente de parte de quienes mayormente se pensaba que le hubieran apoyado entre los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, todos ellos, los quienes supuestamente le estaban buscando y anticipando, eran quienes más le faltaban el respeto. Ok, la última con Alberis. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, que dijo que mi alma está triste hasta la muerte, pues. Se sintió estaba demasiado, tal vez agobiado por la tristeza, se sentía triste, arropado por ese sentimiento en Getsemaní. Me alegra que estés mencionando la intensidad de esas emociones que él tenía en ese momento. Hasta dice el apóstol Lucas o el discípulo Lucas que sudó gotas de sangre de tan angustiado que se sentía. Gracias, Alberis. Muy buen ejemplo porque a veces tenemos emociones tan intensas que ni sabemos qué hacer con ellas y sentimos que somos las únicas y es abrumador, nos angustia, nos abrume, nos turba, no tenemos palabras. Mira, así menciono aquí y voy a compartir en pantalla algunas, muy pocas, porque mencionamos más de estas, pero aquí con algunas citas bíblicas también menciono algunos de los ejemplos que hemos mencionado y me encantaría incluir también, que incluyan en sus apuntes los ejemplos que las hermanas que aportaron algo incluyeron también, porque son ejemplos excelentísimos de cómo Jesús tenía estas y muchísimas más emociones. Pero en sus emociones nunca pecó. Y yo, nada más con decir esa frase, en todas esas situaciones muy humanas, en todas sus emociones y reacciones, Jesús nunca pecó. Me quedo así como boca abierta, porque por la intensidad de algunas de mis emociones y yo soy de las que es como una olla de presión que se aplasta, se baja, no las voy a mostrar hasta que ya llega el momento en que la presión es tan alta que explota. Hasta había algunas que me entendieron tanto que sus manos también hicieron esa demostración de explotar. Explotan y eso no es saludable para nadie. Hace un desastre, así como cuando alguien está cocinando unos frijoles o para las venezolanas las caraotas, así en la olla de presión y ya cuando llega ese momento y no puedes así como abrir la válvula así como para que poco a poco salga. No, si rompe, eso
pasó a mi mamá una vez que se rompió así el sello y imagínense unos frijoles por toda la cocina, hasta por el techo, y luego, aunque había limpiado todo, después de días, aún después de haber limpiado, encontró huequitos en donde había todavía frijoles. Los restos, entre comillas, de lo que pasa cuando explotamos en nuestras emociones. Y no es solamente la ira que puede llegar a ese nivel tope. Mira, uno puede estar tan triste, tan agobiada, así como mencionó Alberis, con así tan intensidad que hasta nos afecta físicamente y nos perturbe profundamente, que si no manejamos bien esas emociones, vamos a explotar, vamos a terminar enfermas. No vamos a tener ya nada más de fuerza. Nuestra alma se va a sentir así como decaída. Nuestro corazón está roto, quebrantado. Y la mente ya ni puede funcionar. Dice también en ese mismo pasaje, cuando Jesús estaba a punto de entrar en el jardín, cuando estaba en el jardín, que los discípulos estaban cansados por la tristeza. No sé si ustedes han pasado por el duelo. Puede que sea por un ser querido que haya muerto, puede que sea por la pérdida de un sueño, la pérdida de un trabajo, así cualquier cosa que perdemos, especialmente si es algo repentino. Pasamos por las diferentes etapas de duelo que hasta nos sorprenden cuando vuelve. O aún si es algo así como a largo plazo y alguien ha sufrido tanto por una enfermedad que uno hasta ahora el Señor, sabemos que va a morar contigo por la eternidad, así llévalo para que ya no sufra más dolor. Pero ya cuando pasa de esta vida terrenal, sentimos esa tristeza y esa tristeza nos cansa. Estamos tan cansadas cuando estamos súper tristes. Mira, yo les mencioné que cuando yo era más joven no entendía todo lo que estoy compartiendo de las diferentes emociones de Jesús. Pasó algo tan fuerte en mi vida que ya no podía yo bajar todo ese nivel de emociones y terminé casi explotando con la intensidad de emociones que dije, pues, ¿qué hago? Pensé que esas emociones eran un pecado, porque abran sus Biblias conmigo. Vamos a Romanos, libro de Romanos, capítulo 8. ¿Hay alguien que tiene Romanos capítulo 8 y pueden leer el versículo 5? Ajá, Denis. Romanos 8:5. Sí. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Muy bien, muchas gracias. Vi la mano también de Carmen y Barbarita. ¿Por casualidad tienen otra versión de la Biblia ahí a la mano? Sí. Por favor, si pueden leer ese versículo 5 también. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Muy bien. Ok. No sé si se fijaron, pero en la versión que leyó Denis, mencionaba la naturaleza pecaminosa, y en la versión que leyó Barbarita, se mencionó vivir según la carne. Ok.
mira, les animo a que lean múltiples traducciones de la Biblia para que puedan profundizar su entendimiento en la palabra de Dios. Es una práctica muy excelente que les puede equipar en la palabra de Dios. Pero en ese mismo versículo, yo me había como joven fijado tanto en esas versiones que decían que no podemos vivir según la carne. No debemos vivir según la carne. No, la carne es pecaminosa. Entonces yo veía y malentendía, mejor dicho, que la carne era pecado. Entonces cualquier demostración de emoción, eso era según la carne, entonces eso era pecaminoso. Gracias a Dios, ya entendí y vi por la misma palabra que Jesús tenía todas esas emociones y más de las que están mencionadas en la pantalla. Entonces yo me di cuenta que si yo voy a condenar a las emociones y esas reacciones, estoy condenando a Jesús. No puedo condenar a Jesús. Jesús era Dios hecho carne. No puedo condenar a Jesús. Él vino en carne y wow, entonces, ¿qué hago? Así tenía ese conflicto dentro de mí. Escribí el primero de los libros de estudio que se llama Humano y Santo, y de eso se trata, de que Jesús era un ser humano como nosotras, con todas sus emociones. Me di cuenta que si somos creadas en la imagen y semejanza de Dios Padre, en el Antiguo Testamento vemos las muchas emociones que él tenía. Vemos Jesús cuando vivió aquí en la carne, él también tenía todas esas emociones y reacciones. ¡Wow! Entonces, así como estoy hablando sumamente rápido ahorita, fue así como iba volando mi mente por ese entendimiento que me abrió Dios, porque fue Dios quien me lo reveló a través de su espíritu para que no me autocondenara. Porque él no me estaba condenando por tener todas esas emociones. No hay ningún pecado en estar triste, en llorar. Pero así me sentía, así creía. Y uno dice, wow, qué triste, que pensaba que no podías estar triste. Es verdad. Gracias por compartir esa tristeza conmigo. Hasta esa tristeza es sana. Y cuando comencé a ver en los 4 evangelios, me fui como a lo profundo de la humanidad de Jesús. Y fui viendo cómo eran sus emociones. Claro, la humanidad de Jesús no quita nada de su divinidad. Él era 100% Dios y 100% hombre. Se explota nuestra mente porque a veces no lo podemos comprender, pero es la plena verdad. Entonces podía yo ya ver sus ejemplos de las emociones y podía yo comenzar a ver que él mismo nos demostró cómo llevar esas emociones a Dios, cómo expresarlas abiertamente. Así como mencionó Alberis, cuando él estaba tan angustiado en el jardín, él oró a Dios: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Es una copa amarga. Su parte humana decía, no puedo, Señor, no puedo. Pero ¿qué dijo después? Pero no que sea mi voluntad, sino la tuya. Y me encanta el ejemplo de la viuda persistente en Lucas 18, porque ella clamaba y clamaba y clamaba al juez para que le hiciera justicia. Lucas 18, del 1 al 8. Es una parábola que contó Jesús a sus discípulos para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario.
Durante algún tiempo, él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Dios nos responde. Y continúa Jesús en el versículo 8 de Lucas 18. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Cuando llevamos todas nuestras emociones a Dios, cuando se las expresamos abiertamente, ¿qué es lo que pasa? Aumenta nuestra fe. Cada vez. Porque ahí en Él estamos confiando. No vamos a compartir, mira, voy a dejar de compartir pantalla un momentico para decirles, para que vean en mis ojos cuán verdad es lo que quiero decirles. Mira, no compartimos nuestras emociones más profundas con quienes o con las personas en quienes no tenemos confianza. ¿Cierto? Así, lo que es lo más profundo en nuestro corazón, no vamos a compartir así como con todo el mundo. Casi tumbé todo lo que tengo aquí en la casa. Solo lo vamos a compartir con personas de alta confianza. Así que cuando llevamos a Dios nuestras emociones, cuando se las expresamos abiertamente, estamos mostrando nuestra confianza en Él y eso aumenta nuestra fe. ¡Qué bendición! Porque no es solamente así como desahogarnos con una amiga y decir, ok, ya me siento mejor porque hice vómitos de palabras y ya, ok, ya prosigo. No, como la viuda persistente, estamos llevándolo a quien tiene el poder para hacer algo al respecto. Porque no es que solamente aumenta nuestra fe, también Él es el gran consolador. También así, el Dios de los ejércitos es otra. Mi hermana vino esta mañana porque están remodelando algo en la casa y no hay tina en la casa de ellos ahorita. Entonces ella me mandó un mensaje esta mañana. Mira, ¿está bien si paso por tu casa para bañarme a mí y relajarme ahí en tu tina y después yo prosigo con mi día? Yo, pues claro, vente, hermana. Entonces le llevé el cafecito que dice así, hermanas y amigas en su taza, y yo también con mi cafecito, pero primero estábamos así charlando de varias cosas y ella llevó a caminar con la perra que tiene ahí en la casa. Anoche estaba todo oscuro y las dos, mi hermana y su perrita, estaban como bailando en la calle bajo las estrellas. Ella dijo que fue una noche súper bella y viendo así, ay, y mira cómo hoy amanecieron las nubes. Ella estaba así como, wow, pero cantando esas maravillas de Dios. Y algo que dijo me hizo recordar, mira, pero hermana, ¿no sabes que uno de los nombres de Dios es el Dios de los ejércitos angelicales? Y ella, ¿verdad? Y yo sí. Hasta que comencé a cantar una canción que tiene esa expresión. Claro, ella no habla, así, conoce algunas expresiones, pero no habla español, así que le canté en inglés. Pero en eso ella, oh, sí he oído esa canción, pero nunca me fijé en ese nombre de Dios. Entonces ella, que anoche salió a caminar porque se sentía muy cargada. Entonces salió a caminar, claro, con su perrita, pero también para orar a Dios y expresarse así, como así, descargarse con Dios. Y si ella sintió la bendición de la presencia de Dios, vio a Dios y recordó a Dios a través de esas estrellas y esta mañana a través de las nubes. Entonces ella abrirse a Dios
le permitió sentir esa fortaleza. No estaba ya llevando esa carga ella sola, podía llevarla a Dios y expresársela a Él. ¡Qué bendición, mis hermanas! Y si creen que hay una emoción que, ay no, pero no sé si puedo compartir eso con Dios, lean los salmos. A veces hasta el salmista David dice, Señor, mata a mis enemigos. Y yo, no le digas eso. Así yo hubiera dicho. Pero David se dice que era un hombre con un corazón conforme al de Dios. Entonces créanme, hermanas, que Dios lo sabe todo. Y cuando oramos a Él, a veces no tenemos esas palabras para hablar, pero el Espíritu Santo traduce esos gemidos. A veces mis oraciones son nada más así como así como un llanto, una expresión, un gemido que ni puedo expresar, pero lo estoy llevando a Él. Estoy expresando esa emoción que ni conozco. Señor, revélamela, porque ni la conozco, ni reconozco qué está pasando, pero sé que no me siento bien, así que ayúdame. Y una gran parte también de esa oración, de esa comunicación con Dios, es que tenemos la bendición de poder escucharle también. Él, a través de su palabra, nos permite escuchar su corazón. Varias de ustedes han participado en un estudio de llamada Escuchar. Es un estudio de 6 semanas para individuos o para grupos pequeños. Y si quieren preguntarnos sobre cómo obtener el contenido del libro para estudiar, hasta aparece en nuestro blog todas las entradas, así que podemos facilitarles eso. Tenemos un grupo privado también de la página en Facebook. Mándanos un mensaje, le agregamos a esa página para que puedan compartir y ver lo que otras han escuchado en el pasado. Pero cuando llevamos todas esas emociones a Dios, son diferentes expresiones. A veces es un canto, así. Ay, Señor, te alabo, te glorifico, porque el gozo también es una emoción. Que cuando uno tiene a veces tanto gozo que no tiene con... así lo más que uno quiere hacer es cantarlo, porque así la gloria y la honra y toda esa alabanza sea para Él. A veces escribimos y cuando estamos así, Señor, ni sé cómo expresarlo, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Ay, veo ese conflicto en mí. Acabo de citar Romanos 7, 14 y adelante. Tenemos que traerlas a la luz, porque sean emociones que sí nos está llevando o nos está tentando a pecar. Cuando las llevamos a la luz, cuando las confesamos a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1, 5 al 10. Si las escondemos, le estamos dando hasta más poder. Así que cuando hasta confesamos las unas con las otras, con alguien de confianza, así como estamos diciendo, podemos también robarle todo su poder. Una vez yo dije, así estuve hablando con una hermana y le dije, mira, yo sé que suena ridículo, pero me siento celos por lo que tiene esa otra hermana, por las vacaciones que está tomando. Ella como que siempre está viajando a lugares así. Y yo sé que es ridículo, pero me siento celosa por lo que ella tiene. Y mira, y nada más expresándoselo y confesándolo a esa hermana en voz alta, yo misma me iba diciendo, pero yo también he viajado, no es que no he tenido oportunidades de descansar, pues Dios siempre ha provisto todo lo que necesito, así que mira, de verdad no sé por qué tengo celos de ella, porque sé que ella también tiene sus problemas, y mira, ya perdió su poder esos celos. ¿Me explico? Entonces, y los celos, uno dice, uy no, esa es una emoción que debemos evitar. Dios tenía celos de que le adoráramos solo a Él.
Los celos pueden ser usados para bien. Toda emoción nos puede llevar a bien o a mal. Por eso también pedimos sabiduría a Dios sobre ellas. En el primer capítulo de Santiago, versículo 5, Dios promete que si le pedimos sabiduría, nos la dará. Amén. Señor, dame sabiduría para discernir si esa emoción vino de ti, si estoy reflejando tu imagen y semejanza en mi reacción de emoción cuando algo injusto está pasando a alguien, pues, ay, me enoja, me frustra, tengo compasión hacia esa persona. Pues esto es en imagen y semejanza de Dios, pero lo que hago con esas emociones puede ser para bien o puede ser para mal. Y Dios nos ayuda a discernir, pero no podemos proseguir solas. Incluyo muchos de esos versículos, pero hay muchísimos más que pudiéramos leer, pero Éxodo 17, 1 y 12, Eclesiastés 4, 9 al 12, Gálatas 6 también, pero todos esos versículos que hablan los unos a los otros son para como apoyarnos. Y mira, yo sé que el tiempo se nos está volando. Muchas veces ni puedo creer cómo se nos vuela, pero en un parpadeo, cuando estamos hablando de estas cosas de Dios, y me emociona y me apasiona hablar de esto y poder equipar a otras. Pero regálenme un tiempito más y después les voy a permitir hacer preguntas y comentarios también. Pero si no tienen esa práctica todavía de expresarse abiertamente a Dios en las emociones, les voy a mostrar el Salmo 13 y es cortico, 6 versículos. Y en ese salmo tiene como 3 diferentes partes, 3 diferentes como etapas por las que pasa el salmista. Y él ahí está expresando, ¿se acuerdan cuando dije que cuando expresé mis celos a una hermana, yo misma al expresárselas me iba convirtiendo de frustración y de celos a agradecimiento y alabanza a Dios? Naturalmente uno lo va haciendo y así con Dios más aún. Entonces en este salmo vemos algo similar y pueden llevarlo así como un patrón. Pueden escribir su propio Salmo 13 y esa es como la tarea que les quiero dar. Y si quieren después, por favor, envíame por privado, está bien, una copia de tu versión del Salmo 13 y mira lo que el Señor hace a través de ese ejercicio. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo ha de tomar consejo de mi alma? Teniendo pesar de en mi corazón todo el día. ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? ¿Escuchan esa primera parte? Ok, segunda parte. Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos. No sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga lo he vencido. Y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Escuchan cómo ha cambiado un poquito. Estaba desahogándose primero, expresando toda esa frustración. Y ya aquí es como una petición. Un clamor, una petición. Y ahora miren en la tercera parte lo que pasa. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Oh, cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Ya es una alabanza. Ya reconoce quién es el Señor. Mira, no todo salmo es así como tan completico de que pasa por las 3 etapas. Hay salmos que son nada más ese clamor. Hay oraciones que hacemos que son nada más esas peticiones.
pero espero que también hayan algunas oraciones que son pura alabanza, agradecimiento. Porque tanto la angustia, tanto ese lamento de necesidad, tanto el gozo de la alabanza, todas esas son emociones que Dios nos ha dado y que nos profundizan nuestra relación con Él cuando se las compartimos. Yo me siento que he profundizado mi relación con ustedes nada más al compartir estas palabras esta mañana. Y espero poder volver a tener esta oportunidad. De hecho, el próximo sábado